Aquí estamos ya entonces. Bueno, y Jair, ¿cómo va la universidad? Ya, bien, ya iniciamos, doctor Diego Molano. Listo. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que hoy se conectan desde esta página Pasa la Voz, desde este medio de comunicación, junto con otras páginas que estamos compartiendo, saludarlos. Muy buenas noches a todas las personas que hoy se conectan con nosotros. Qué gusto, qué dicha que hoy nos acompañen en este programa Hablemos, ¿sí? Del medio de comunicación Pasa la Voz, hoy con un invitado supremamente de lujo, un invitado muy, muy especial, además un gran amigo ya de hace varios años, el doctor Diego Molano, director administrativo de la Presidencia de la República. Entonces, para nosotros es todo un honor y todo un gusto tenerlo hoy, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y muy buenas noches. Jair, buenas noches. Un saludo especial para ti y para toda la audiencia de Pasa la Voz en este programa que tienes tú de Hablemos. Muchas gracias por la invitación. Qué pena que me coges aquí en plena camino, recorrido a la casa, en la camioneta, en el carro, pero con todo el gusto de poder participar del programa. Un saludo especial. No, muchísimas gracias a ti. No, nosotros entendemos que la agenda es supremamente apretada. Antes agradecemos enormemente el tiempo, la disposición. Entonces, pues contarte y contarle hoy a las personas pues acerca de todo este proceso y esta organización de Pasa la Voz, que se escribe con Z, precisamente desde Enclave de Paz, toda una organización que trabaja desde la estrategia de comunicación para el desarrollo y pues todo un enfoque de la comunicación comunitaria y cómo desde la comunicación pues construimos paz y empezamos a contar y a visibilizar esa otra realidad de los territorios, de las comunas, de los barrios. Entonces, qué dicha que hoy nos puede acompañar. Vamos saludando a todas las personas que se van conectando a esta transmisión de Facebook Live. Entonces, por favor, les pedimos que comenten desde dónde se conectan, que compartan esta transmisión con sus amigos, con todas las personas, con sus contactos, con sus familias, porque este programa de Hablemos, precisamente, ya inició con el doctor Diego Molano, director administrativo de la Presidencia de la República, y precisamente en esta invitación a hablar, ¿sí? A contar un poco de esa lectura y esa perspectiva, y a lo largo de toda su trayectoria que ha tenido el doctor Diego Molano. Por supuesto, agradecerle a todo el equipo que está, a todo el equipo de trabajo que está detrás de todo esto, a Erika, a Diego, a Mario, por supuesto que no sería posible sin ellos, y pues agradecerle enormemente a todo el trabajo que hacen ellos. Entonces, pues contarles que el doctor Diego Molano, Diego Andrés Molano Ponte, es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, especialista en integración internacional, además es máster en administración pública, un colega además de la administración pública de la Universidad de Columbia, y fue catedrático además e investigador de la Universidad del Rosario, donde publicó un libro. Tiene gran amplia trayectoria, no solo a nivel político, sino a nivel educativo, a nivel profesional. Este libro llevaba por nombre la Coordinación Interagencial como generadora de valor público y transformación social. Además, fue creador de una cátedra en la ciudad de Bogotá para estudiantes de la Universidad del Rosario. Y además que esta cátedra se amplió a 15 universidades más en la capital del país. Entonces, Diego Molano, desde muy joven, pues ha emprendido este camino de liderazgo a nivel social, a nivel de transformación de realidades y de territorios. Desde muy joven formó parte de la organización AIESET y pues ya digamos que a nivel administrativo se ha desempeñado en el como alto consejero presidencial
y director de la Agencia Presidencial para la Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad Social. Y además fue director del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF, el cual nos conocimos por allá ya hace 8 años, en el año 2012, y desde entonces pues hemos llevado una relación de amistad muy estrecha y qué gusto. Además pues se ha desempeñado en la parte en el sector privado como director de la Fundación Bavaria. Y además pues director adjunto de un programa de USAID, Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible. Y contarles además que fue precandidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá y exconcejal de esta misma ciudad por el Partido Centro Democrático durante el periodo 2016 y 2019. Fue catalogado por Consejo Cómo Vamos como el mejor concejal de Bogotá en el año 2016. Y pues actualmente se desempeña como director administrativo de la Presidencia de la República. Entonces, muchísimas gracias, doctor Diego, con esa amplia trayectoria, esa amplia experiencia, y que hoy nos acompañe. De verdad que es todo un honor y todo un gusto poder compartir este espacio con usted. Jair, no, pues muchas gracias por la presentación. Lo primero de decirte es que si me dices doctor, la multa es de 100.000 pesos. Ay, Y ay, en ay. ese solo pedacito de esta presentación me da como 400.000 pesos. Va, Jair, voy a presentarle aquí a mi hija, Bueno, Sofía señor. Molano. Acabo de Hola, muy buenas recogerla, noches, vamos ¿cómo para la estás? casa y entonces pues te la quería presentar. Vale. Jair es un gran amigo que conocí cuando era líder de los jóvenes en un programa que teníamos en el ICBF, y desde esa época mantenemos una amistad muy grande, y ahora es un gran líder estudiantil, universitario, trabaja por sus comunidades y ahora tiene un programa que se llama Hablemos en Paz a la Voz desde Ibagué en el Tolima. Saludos a Jair aquí también. Así es, Diego. Precisamente, pues yo me conozco con Diego por allá en el año 2012 en el marco de un programa del ICBF, La Ciudad de los Niños. Y es como desde los niños empezamos a pensarnos en ciudad, en la ciudad de Armenia, ya en el año 2012, y desde ese entonces, pues hemos sido muy amigos, y ya, bueno, digamos que siguiéndolo de cerca, cada paso y cada peldaño que ha ido construyendo en ese proceso y en ese camino. Entonces, desde ese entonces, pues sí, y he venido también pues creciendo, ya finalizando mi pregrado de Administración Pública precisamente, entonces, y acompañando diferentes procesos sociales, comunitarios desde la ciudad de Ibagué, y bueno, con varios proyectos, con varias proyecciones en mente. Entonces, qué gusto y qué grato que hoy nos pueda acompañar, Diego. No, con mucho gusto, Jair. Un honor para mí que me invites al programa. Bueno, señor, muchas gracias. Entonces, mira, la idea es ahorita, pues digamos que unas preguntas orientadoras para que podamos interactuar con las personas que ya se van conectando con nosotros, y pues ahí iremos, digamos, llevando la conversación, y ese será, digamos, como un poco la dinámica de esta entrevista. ¿Listo? Listo, perfecto. Vale, de una. Entonces, mira, un poco en esta realidad que estamos viviendo como país, que estamos afrontando, y precisamente pues este hecho tan particular y tan atípico como humanidad por motivo pues de la COVID-19, y pues adicionalmente pues ya llevamos 2 años de este gobierno, y pues tenemos un país pues con enormes retos, con enormes desafíos, con unas realidades en los territorios pues bien complejas, y por supuesto que con unas profundas desigualdades. Entonces, en ese marco y en ese planteamiento de esa realidad, pues sí quisiera preguntarte pues cuáles, y a lo largo de tu trayectoria, cuáles han sido los mayores logros desde tu rol. Pues Jair, yo creo que lo primero que te tendría que decir es que a mí me marcó mucho en la vida cuando era joven y estuve en una asociación que se llamaba IESEC. Tuve la posibilidad de, así, más o menos yo creo que a tu edad, de ir a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y en la Cumbre de la Tierra, digamos, en representación de estudiantes de todo el mundo, y estuvimos debatiendo sobre los problemas del mundo, los problemas sociales y por supuesto los problemas ambientales. Y allí en la mitad de la conferencia me di cuenta, en toda la mitad de los debates con los jóvenes de todo el mundo y con las autoridades, etcétera, que el tema del desarrollo sostenible y el desarrollo social iba a ser como mi proyecto de vida, poder trabajar en ese aspecto, y me dediqué tanto en mi universidad como en mis estudios de posgrado
y de maestría a tratar de entender muy bien los temas de desarrollo sostenible, de pobreza, y de poder avanzar en ese sentido. Y siempre lo he querido hacer desde el sector público, entonces por eso he hecho una carrera desde el sector público, que es donde creo que las políticas públicas pueden ayudar a avanzar una agenda en ese sentido. Y de esa manera he tenido la oportunidad de estar en tres cargos que para mí son muy importantes desde el punto de vista como de logros. El primero en acción social, en donde en la presidencia de la República logramos impulsar un programa de superación de la pobreza extrema. Creamos un programa que se llamaba Juntos, la Red para la Superación de la Pobreza Extrema, y ahí logramos mandar un concepto nuevo de que las políticas sociales no son tanto para meter más gente a los programas sociales, sino lograr que los ciudadanos se gradúen y superen sus condiciones de pobreza. Y ahí nos abocamos en la tarea de trabajar con alcaldes, con la comunidad, con las organizaciones sociales, con el sector productivo para poder lograr que un grupo de 5 millones de colombianos superaran sus condiciones de pobreza extrema y lo logramos avanzar en él. Y en esa entidad lo que vimos principalmente es el programa que tú señalas, la creación de la estrategia de cero a siempre, pero la que más me gustó era la ciudad próspera para los niños, que fue donde nos conocimos, que era decir, mire, si una ciudad es buena para los niños, una ciudad es buena para todos los ciudadanos, y logramos hacer un ejercicio de participación con los jóvenes, de desarrollar una agenda donde se comprometieran los alcaldes en que sus planes de desarrollo involucraran programas para atender a los jóvenes en la primera infancia, para disminuir los riesgos de consumo de alcohol y drogas, de prevención de embarazo adolescente, y de promover el liderazgo y la participación de los jóvenes. Y lo tercero, yo tuve recientemente la experiencia de ser concejal de Bogotá. Yo creo que en la vida uno debe promover el desarrollo sostenible y la mejor forma de tener una actitud sostenible es primero mejorándose cada uno como ser humano y como ciudadano para tener comportamientos sostenibles. Eso implica montar en transporte público, eso implica reciclaje, eso implica montar en bicicleta. Y desde concejal impulsé una serie de programas que en Bogotá, de los cuales me siento muy orgulloso, pero hay dos que son de sostenibilidad que me gustan mucho. Uno, que logramos pasar un acuerdo en la ciudad para que Bogotá en el año 2040 tenga toda su movilidad eléctrica. Eso implicaría que se pusieron unas metas volantes de que en el año 2025 todos los buses, transporte público y en el 2040 todos los carros de la ciudad. Esa es una apuesta grande. Creo mucho en la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible, y se la impulsamos. Y la segunda, un gran programa para trabajar con los recicladores. Logramos apoyar que 120 organizaciones de recicladores iniciaran su ahora estando en plena pandemia, cuando se sacaron los decretos de emergencia y de aislamiento, meter que del decreto los recicladores deberían permanecer en esa actividad porque eran vitales para la ciudad. Y hoy descubrí que en América Latina solo 2 países permitieron que los recicladores siguieran operando durante las cuarentenas. Uno de ellos, Colombia, gracias a ese, ir operando en plena pandemia, y eso pues es un orgullo muy... ¿Me Vale, vale. escuchas? Vale, Diego, al final se estaba escuchando entrecortado, pero pues logramos ahí ya, digamos, mantener ya la estabilidad. ¿Tú nos escuchas bien? Sí, perfecto. Listo, listo, perfecto. Sí, ya al final estaba en la última partecita como escuchándose entrecortado. Entonces les pedimos también a las personas que nos vayan comentando sobre qué preguntas tienen frente a Diego Mulano. Y bueno, en esa parte también de logros, de aciertos, de congratulaciones, pues también en medio de ese proceso y de ese camino, pues qué interesante también conocer qué dificultades y qué retos ha tenido pues en ese proceso precisamente, en todo ese camino.
Yo creo que, pues, primero el reto más grande es estar en el sector público, porque yo hice mi maestría en el sector público, pero desafortunadamente eh, hay una parte muy importante de los ciudadanos que creen ni en políticos, ni en el sector público, ni en lo que se hace desde el gobierno. Entonces el reto más grande. Diego, Diego, se está entrecortando. No sé si tú no nos escuchas bien. Diego, ¿me Poder escuchas bien? ser un funcionario público que trabaje con dedicación y confianza de los ciudadanos. Yo creo que, ya, espérate un segundo, yo, Sí, se está entrecortando yo lo mucho. escucho perfecto. Pero Ahí, nosotros ¿cómo no está te la estamos comunicación? escuchando muy bien. Entonces, si puedes de pronto estabilizar un poco el internet, si quieres te damos ahí unos segunditos. Mientras se estabiliza un poco el internet, ¿Cómo está la comunicación ahí? ya se escucha un Yo los poquito, escucho bien. pero creo que el problema es allá con la conexión porque se está escuchando entrecortado. No sé si, bueno, Te mientras escucho bien. tú me Ahí, escuchas déjame bien, ver, yo muevo aquí. eso, porfa, Sí, había mientras un que problema. Diego va organizando allí el tema de Ya me conexión. escuchas mejor. Es que yo, perfecto. Ya te escuchamos mejor, sí. Ya te escucho mejor. Diego, ¿nos escuchas? En este momento. Jair, Ya te escucho mejor. perfecto. Listo. Listo. Atento, disculpas. No, tranquilo, no te preocupes. Totalmente entendible y más con estos medios virtuales y digitales que eso pues queda exento y fuera del control de nosotros. Entonces ya ahora sí te escuchamos muy bien. Si quieres continuar con la respuesta. No, te contaba que el reto principal es eh, la posibilidad de ganar credibilidad de los ciudadanos. Desafortunadamente los ciudadanos por razones ajenas a su propia voluntad han perdido mucha credibilidad en los funcionarios públicos y en el gobierno. Y creo que el reto más grande es cómo se trabaja desde el gobierno, el sector público, generando confianza, ilusionando para que más jóvenes se vinculen al sector privado y que sepan desarrollar programas que realmente les sirvan a la ciudadanía, contribuyen con el desarrollo social, con el mejoramiento de las condiciones de vida y garantizar que se den programas que le apuesten a la sostenibilidad de nuestro planeta, de nuestro país, de nuestras ciudades. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Y bueno, ya entrándonos un poquito más en materia, después del decreto de estado de emergencia económica, social y ecológica, pues digamos que empiezan pues a generar diversas situaciones y en este pues sentido, sí quisiera preguntarte pues cómo, de alguna manera, cómo se le está garantizando unos mínimos y unos básicos a las personas pues que no cuentan con un ingreso económico fijo en el país. Jair, Sí, señor, ¿me te escuchas escucho bien? bien. Sí, señor. Mira, con el presidente Duque lo que ha fijado en esa pandemia es que cumplamos tres objetivos, que se, y en eso hemos trabajado todos los funcionarios, que se garantice la salud y la vida, que se apoye a los más vulnerables y que se mitiguen los efectos que tiene este COVID-19 sobre el empleo y sobre el ingreso de los colombianos y de los trabajadores, se protege el empleo. En esos tres objetivos hemos trabajado. En materia de salud, ¿qué es lo más importante? Es que esto es una pandemia inédita. 180 países del mundo estamos viviendo por esta situación nunca antes vista. Casi que yo leía por ahí un titular de una revista internacional que decía el día en que paró el mundo. En un momento determinado, en marzo, había cuarentenas de más de 4.000 millones de personas de los 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Y esta situación pues nos obliga a actuar y la salud debería ser lo primero para proteger la vida. En esa medida, pues, ¿qué se ha venido haciendo? Es fortaleciendo el sistema de salud para tener mayor capacidad de medición, que haya pruebas. Segundo, para que haya más unidades de cuidados intensivos.
y para que se fortalezca los sistemas médicos para que puedan atender, porque hasta que no haya vacuna o tratamiento, pues esta es una pandemia que nos va a afectar a todos. Entonces, en el caso particular de las mediciones, en marzo se hacían 600 pruebas diarias, hoy ya se hacen 30.000, o sea, ya podemos identificar qué está pasando. En marzo teníamos 5.300 UCIs de cuidados intensivos, hoy ya se han comprado más de 8.000 o 300 ventiladores, y eso ha permitido pues tener mayor capacidad y por supuesto el sistema de salud hoy está un poco mejor, se ha dado mayor dotación a los médicos, ahí vamos avanzando. En apoyo a la población vulnerable, que era como la segunda tarea, porque cuando tú tienes que cerrar las ciudades, tienes que hacer cuarentena, pues eso afecta el ingreso sobre todo de las familias más pobres y más vulnerables, y lo que hizo el gobierno fue utilizar programas sociales existentes como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y Colombia Mayor, que llega a los adultos mayores, esos son casi 4 millones de colombianos para poder hacer giros, para que tuvieran unos ingresos básicos para poder garantizar su alimentación. Y creamos un programa de ingreso solidario que eso fue en una carrera contrarreloj para que giros le llegaran a 3 millones de familias vulnerables que no estaban en ningún programa social y que necesitaban un apoyo durante esta pandemia, y de hecho ahora en la recuperación también tomó la decisión el presidente de expandir el programa hasta junio del próximo año, de modo que estas familias tuvieron un ingreso mínimo, una renta básica de emergencia durante este periodo de tiempo. Y en materia de empleo, pues también, desafortunadamente, pues al hacer unas cuarentenas se afecta el empleo de los ciudadanos, y cuando uno pierde el empleo, la angustia es muy grande, las preocupaciones son muy grandes por toda la familia, y lo que se ha sacado son situación de apoyo a más de 2.400.000 trabajadores que hoy reciben. Diego, ¿nos escuchas bien? Bueno, mientras... Un subsidio del 40%, eso llega a casi 300.000 desde suspender el contrato de trabajo. No ha sido fácil, sabemos que hace falta, porque Diego, ¿nos escuchas bien? Bueno, mientras Diego Molano pues recupera un poco la conexión y el sonido, les vamos contando, les vamos preguntando también, por favor. Al final vamos a tener un bloque de preguntas, así que pues en los comentarios la pregunta que quieran hacerle hoy a Diego Molano, al director Diego Molano, el director administrativo de la Presidencia de la República, pues ahí está abierto el espacio. Hoy que nos aceptó esta entrevista, esta invitación, mientras que él ya va retomando todo el tema de la conexión, pues les pedimos disculpas, les presentamos mil y mil disculpas, debido a que pues sí es bien complejo todo este tema de la conexión, todo este tema de los medios virtuales y digitales, que a veces pues se nos salen un poco de nuestro control. Así que pues sí quisiera leerlos desde qué ciudad, desde qué lugar se van conectando con nosotros, mientras recuperamos un poco la conexión con Diego Molano, y mientras pues él también vaya arreglando el tema de la conexión. Diego, ¿ya nos escuchas bien? yo lo escucho perfectamente, Jair. Listo. Y ya nosotros también te escuchamos bien, porque se estaba escuchando un poquito entrecortado. Entonces, pues si quieres ya puedes continuar, porque sí se escuchaba un poquito entrecortado. Entonces iba y estaba ahí hablando con las personas, contándoles también que la idea es que ahorita en unos minutos pues podamos también recibir algunas preguntas que seguramente quisieran hacerte. No, Jair, no, Jair, te contaba que lo principal para nosotros es, como gobierno, estos tres objetivos de apoyar la salud, apoyar el ingreso de las familias más vulnerables y apoyar los efectos del empleo, que tengan el empleo. Y lo que ha venido haciendo es un esfuerzo muy grande de todos los colombianos, porque esto es una situación inédita y hemos avanzado en la protección de salud
salud, en la protección de empleo y por supuesto en la atención a los más vulnerables. Bueno, señor, muchísimas gracias. Y precisamente hablando un poco de ese tema, del empleo, ¿sí? Sabemos que uno de los sectores más golpeados por culpa de toda esta contingencia y de la pandemia, pues ha sido precisamente el comercio y el sector cultural. Y hoy pues todas las personas que nos están viendo, pequeños empresarios, artistas, gestores sociales, gestores culturales, entrenadores deportivos, presidentes de escuelas de formación deportiva en diferentes disciplinas. Entonces, pues sí quisiéramos de pronto escucharte un poquito más a profundidad sobre esas políticas y esas acciones que se han implementado y qué avances se han obtenido en esta materia y en estos dos sectores particularmente. Pues, Jair, lo primero que habría que decir es que, por supuesto, el sector de cultura es una prioridad para el gobierno del presidente Duque, porque aquí está señalado pues una de las prioridades con la economía naranja, y es cómo se utiliza el talento y la creatividad de los colombianos para promover el crecimiento humano, también para promover el emprendimiento, el empleo y la realización de proyectos de vida que le permitan a los ciudadanos utilizar su creatividad, su imaginación para crear, para generar progreso, satisfacción y bienestar social. Y por supuesto, este sector se ve muy afectado porque desde el punto de vista de las dinámicas es un sector que requiere congregaciones, requiere actividad social para ir a un teatro, para ir a un cine, para desarrollar pues las actividades culturales que normalmente conocemos y artísticas, y por eso se ha visto muy afectado. ¿Qué ha venido haciendo el gobierno? Lo primero es que se orientaron recursos para a todos los gestores culturales, aquellos emprendedores que estaban en programas en los municipios, pudieran recibir unos giros y unos apoyos de todas aquellas recursos que estaban destinados para actividades culturales, se modificaron este año para hacerles giros directos, porque no se iban a poder hacer las actividades culturales, pero por lo menos sí darles un apoyo y un ingreso mínimo. Una parte de ellos se ingresaron al programa de ingreso solidario y esperamos poder seguir dando ese apoyo. Lo segundo, por supuesto, es permitir un mecanismo para que actividades de los gestores sociales se pudieran seguir apoyando y financiando, y esto sobre todo con los mecanismos de ingreso solidario, para que un grupo importante de líderes sociales, de personas emprendedoras, de trabajadores independientes pudieran recibir el apoyo, que es un apoyo de una renta mínima que ojalá pudiera ser más grande, pero que de 160.000 pesos de apoyo, pero que en este momento son críticos para mantener algún nivel de ingreso y poder apoyar a todas las familias, que ya como te contaba llega a 3 millones de familias. Y viene ahora una apuesta muy grande. El pasado 20 de julio el presidente le planteó a Colombia cómo mantenemos hacia el futuro para recuperar el país, reactivar la economía y las actividades sociales, culturales y económicas, un compromiso con Colombia, entre los que se señalan son 4 compromisos básicos: un compromiso con la generación de empleo, un compromiso con el crecimiento limpio, un compromiso con los más vulnerables y un compromiso con el campo y la paz con legalidad. Y dentro del compromiso de generación de empleo se presentó al Congreso una ley que es muy importante para el sector cultural, que es la ley de Reactivarte, que es una ley que busca generar los incentivos necesarios para promover los emprendimientos de economía naranja o culturales, y se espera con eso generar más de 80.000 empleos en el sector cultural, y que este sea un sector que jalone la reactivación nuevamente y mitigue los efectos y pueda ayudar a generar empleo. Adicionalmente, en el caso particular de este proceso, esta ley de Reactivarte también viene acompañada con unas convocatorias para todos los temas de emprendimiento naranja, asociados a temas digitales, asociados a temas creativos. De hecho, hay una gran apuesta para formar de 100.000 programadores en temas de tecnología que le permitan al país meterse en la industria de desarrollo del software, de producciones cinematográficas, de producciones de artísticas en Colombia, y con la implementación en las ciudades de las áreas de desarrollo naranja. Vale, vale, perfecto, Diego. Y sabemos que, pues, que un pilar importante dentro del plan de desarrollo y toda la apuesta que está haciendo el gobierno nacional, por supuesto, en cabeza del presidente Iván Duque, es la paz con legalidad, que es un pilar fundamental también en todo este proceso. Entonces, pues también quisiéramos entrar un poquito más en detalle frente a los avances que se han tenido en todo este proceso de implementación de paz.
Diego, ¿me escuchas? Diego, ¿me escuchas bien? Bueno, nuevamente, mientras... Jair, con Ya te legalidad. escucho. Sí, señor, ¿me Te oí la escuchas bien? pregunta que mencionabas de que está. Sí, te oí la pregunta que qué estaba pasando en el pilar de paz con legalidad. Sí, señor. Entendí bien. Ujú, sí, señor. No, mira, el presidente dijo que el gobierno tiene un compromiso con esta política de paz con legalidad. ¿Y cuáles son los énfasis principales de ese programa y en este compromiso con Colombia? Son cuatro. Lo primero es, sobre todo para aquellos actores que tomaron la decisión de cumplir al país, que después de los acuerdos se reincorporaron y ya entran a una normalización, poderles cumplir. Son más de 11.000 excombatientes de las FARC que hoy están en diferentes programas sociales. El 90% de ellos ya tienen seguridad social, más del 80% están vinculados a los programas de proyectos productivos. Muchos de ellos siguen operando y trabajando en las principales ETCRs que se formaron en el país y hay una prioridad de cumplirles, garantizarles su vivienda, garantizar los proyectos productivos para ellos. Hoy hay más de 60 proyectos productivos que se están implementando porque a ellos hay que cumplirles. Si ellos le cumplen al país, el país tiene que cumplir. Lo segundo que está es una prioridad, es los municipios PEDET, que son más de 157 en el país, y lo que quiere el presidente Duque es que en esos municipios se ejecuten los planes que priorizaron las comunidades, que son las pequeñas obras que transforman la vida de todos, como lo son pequeños acueductos, las obras de colegios, las vías terciarias. Son 157 municipios en donde se concentra aún por muchos años violencia y también altos niveles de pobreza que hoy requieren una inversión. Ya cuando llegamos al gobierno había aproximadamente 2 de estos planes PED señalados, hoy las 16 planes en estas zonas ya han sido desarrollados y se va a hacer la implementación de 88 obras que fueron entregadas. Lo tercero es el tema de tierras y el catastro multipropósito. Aquí hay una gran apuesta para que, por supuesto, como se acordó en el proceso de paz, se haga una entrega de tierra. 7 millones de hectáreas fueron ya incorporadas y se avanza pues, en su entrega y que tengamos un catastro multipropósito que le siga cómo se avanza en ese proceso. Y finalmente el apoyo a las víctimas, en donde el mismo presidente pidió la ampliación de la prórroga y que se diera la prórroga de la ley de víctimas para atender a los 9 millones de víctimas, avanzar en su reparación y en garantías de no repetición para todos ellos. Vale, claro que sí. Muchísimas gracias. Dentro de esa apuesta y ese pilar tan importante como lo es la paz con legalidad, por supuesto, desde estos tres ejes, desde estos tres pilares, también que son bien importantes, y todo en el marco pues, de esa construcción de paz, de esa implementación de paz. Y claro, por supuesto que esto es una gran apuesta, pues resta decir que no solo del gobierno, sino que también de cada uno, ¿sí? Con la interiorización y la apropiación precisamente de esos acuerdos y de toda esa construcción de paz territorial y en cada uno de los espacios, en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR. Y bueno, continuando un poco. Con una cosa muy importante, Jair, los espacios de capacitación, los ETCRs, los espacios de capacitación territorial, estaban programados para ser temporales. La decisión del presidente es que esos espacios fueran permanentes y se hicieran allí asentamientos que permitieran desarrollar, y es la meta del gobierno, de por lo menos 2.400 viviendas que se construirán aquí de aquí al año 2022. Esto es una decisión que el presidente tomó con el fin de garantizar un desarrollo, pero también permitir que los diferentes excombatientes que estuvieran allí, pues tuvieran la posibilidad de ejercer su derecho a la vivienda, desarrollar su proyecto productivo en las áreas rurales y tuvieran un desarrollo pues mucho más concreto en estas comunidades. Así es, Diego. Toda esa apuesta desde esos varios objetivos, desde esas varias acciones bien concretas, bien particulares y toda esa apuesta que se está haciendo por la construcción de paz, por la reconciliación, por supuesto en todo este proceso y en el marco
de la reincorporación y no olvidando, por supuesto, también el proceso que ya venían dando ya desde hace bastante tiempo, que es el tema de la reintegración. Entonces, qué dicha hoy que podamos compartir estas temáticas, estas acciones que ha venido adelantando precisamente. Ya ahora aquí ya voy llegando a la casa, ya creo que va a estar más estable la señal, me da pena con ustedes. Listo, Ahí, no, pero bueno, tranquilo, ya vamos mientras ahí avanzando. nuestro invitado ahí ya se va organizando, pues les vamos contando que el trabajo es 24/7, no para. Precisamente nos estaba aceptando la entrevista desde su vehículo, desde su carro. Sí. Entonces, pues ya va. Ya va las Jair, personas pues contándonos y pues también contextualizándolas que esto es la función pública, esto es el trabajo público y todo pues al servicio y la disposición completa. Entonces, pues que nos hayas aceptado esta entrevista, este espacio, pues para nosotros también es bien significativo. Y bueno, mientras ya ahí Diego se va organizando al interior de la casa, de su hogar, pues también irle contando a las personas, ir saludando a las personas que pues que ya también nos están haciendo algunas de las preguntas. Y sí quisiera pues un poco que en algún momento lo estabas planteando, el tema de pues de los jóvenes, ¿no? Sí que es de pronto que esos datos, esas cifras que nos mencionabas anteriormente, y pues que todo este tema, esta economía tan golpeada por la pandemia, que muchos jóvenes pues se han visto afectados directamente, no solo pues poco por la falta de oportunidades laborales, sino que pues los pocos que se encontraban trabajando pues perdieron sus empleos, lastimosamente por toda esta realidad tan compleja de que estamos pasando. Y pues también un poco pues se ve lejana, ¿no? Esa posibilidad de acceder a la educación superior. A todos esos jóvenes que hoy nos están viendo, ¿qué les podemos decir? ¿Qué avances se han tenido? ¿Qué estrategias se han implementado para contrarrestar un poco este fenómeno, Diego? Jair, pues, lo primero es que esta pandemia nos jóvenes. Los jóvenes tuvieron, de hecho, a mí me pasó, mi hijo Juan Felipe tiene 18 años y yo pues le digo que es el de la generación del coronavirus, ya se iba a graduar, no pudo presentar el ICFES, fue todo un reto de pasar a un mundo virtual para estudiar, para graduarse, para presentarse a la universidad. Y como tú lo señalas, muchos jóvenes también han sufrido directamente en carne propia una situación y eso no distingue ni estrato, ni color de piel, ni ninguno, porque este coronavirus no distingue ni ideologías políticas, ni estratos, ni ingresos, porque afecta a todos y ha afectado a una generación de jóvenes particularmente. Y por eso, pues, el reto más grande con los jóvenes está enfocado en cómo logramos que primero los que tuvieron que salirse de estudiar, hacer todo el esfuerzo posible para que se mantengan estudiando. Por eso, pues, aquí se hizo un esfuerzo de colegio y universidad en casa, de modo que los jóvenes que estaban en el colegio pudieran permanecer, no tuvieran que retirarse, y se hizo un esfuerzo de virtualidad muy grande. Lo segundo, para este segundo semestre, se ha venido trabajando sobre todo con los jóvenes de universidades públicas para que tengan matrícula cero. Hoy, sobre todo en las universidades públicas, hoy ya el 70% de las entidades territoriales se ha logrado acuerdos entre el gobierno nacional y las gobernaciones y las alcaldías para financiar la matrícula de los estudiantes en las universidades públicas, de modo que pues aquellos que se vieron afectados o porque sus padres perdieron el empleo o porque ellos mismos perdieron el empleo no pueden estudiar, puedan permanecer en la universidad pública. Y inicialmente nosotros tuvimos una conversación nacional. En esa conversación nacional se tenían varias propuestas. Una de las propuestas era la reforma al ICETEX, donde los jóvenes tenían muchas críticas y propuestas para el mejoramiento de ICETEX. Pues bien, en este periodo de tiempo, como todo problema tiene que convertirse en una oportunidad, se inició la reforma del ICETEX, se lanzaron y se cambiaron los mecanismos de pago, se lanzaron nuevas líneas de apoyo a los estudiantes para que sus créditos pues no los ahorcaran en este periodo de tiempo, pudieran tener unos periodos de gracia. Se sacaron líneas de crédito que financian, por ejemplo, a los estratos 1 y 2, toda la matrícula y el pago de ese crédito y lo asumirá el gobierno hacia el futuro. De modo que pues dar todos los instrumentos necesarios para que los estudiantes pudieran seguir en su estudio y ahora abordar un tema de empleo muy importante
para ellos, porque si bien pues la tasa de desempleo se nos disparó en el país, antes la mayor preocupación era los jóvenes que tenían una tasa de desempleo del 23%, mientras que en el país estaba en el 12%, ahora todo el país tiene una tasa de desempleo del 23% y por eso el reto es grandísimo. Antes de que iniciara la pandemia, tomamos y salimos de la conversación nacional, tuvimos un grupo de conversación que era la conversación sobre jóvenes. Hicimos unos debates realmente maravillosos con jóvenes de todo el país discutiendo cuáles eran los principales retos y ahí surgió una iniciativa muy interesante y esa iniciativa la hicimos realidad en diciembre y ha comenzado a producir resultados y ese poder tener en el sector público la vinculación de los jóvenes a los gobiernos, en la planta del gobierno, sin exigencia del requisito de experiencia, porque uno le dice, uno habla con cualquier joven y le dice, pero yo qué hago para conseguir empleo si estudio y lo salgo a hacer las entrevistas y me dice que cuántos años de experiencia tengo y nunca lo contratan fácilmente. Y lo que se hizo fue en el gobierno obviar ese requisito, ya más de 8.200 jóvenes entre enero y ahora mayo de este año se han vinculado al gobierno como jóvenes antes de los 26 años y utilizando ese requisito sin exigencia del requisito de experiencia. Y una cosa muy interesante que pasó esta semana es que se firmaron dos leyes, pero sobre todo hay una muy importante que reclamaban mucho los jóvenes y era que las pasantías, las monitorías y los trabajos de investigación se contabilizaran como tiempo de experiencia. De modo que cuando lleguen a una entrevista, pues si no es que yo tuve una pasantía de 3, 6, 8 meses, un año, y se contabilizara como requisito de experiencia y esperamos que eso sirva para reactivar el mercado de trabajo y las posibilidades para los jóvenes. Así es, Diego. Y precisamente, pues en el marco pues, de toda esta pandemia, que ya también pues, se ha venido, y nos hemos venido adaptando en todos los ámbitos, y bueno, ¿cuál es un poco también la proyección como país después de esta contingencia y de esta pandemia? Pues yo creo que después el coronavirus nos tiene que, yo digo que utilizo como una figura. El país venía bien, se nos aparece una tormenta como el coronavirus que no estaba preparado nada. En la mitad de esta tormenta que genera mucha incertidumbre hemos logrado avanzar porque hemos remado juntos. Lo más difícil aún falta. O sea, esta tormenta no amaina, tenemos que seguir trabajando juntos, entender que aquí la sociedad sale adelante si trabajamos de forma unida, si nos comprometimos todos con el país. Ya hay una carta de navegación, que es esto que hemos propuesto con la presidencia del presidente Duque, de un compromiso por Colombia, dedicados todos a generar empleo, dedicados todos a fortalecer la salud, dedicados todos a hacer un crecimiento limpio, a que lo que hagamos hacia el futuro no sea igual que lo que veníamos haciendo, sino que aprendamos y estemos enfocados en un crecimiento limpio, donde hay energías renovables, donde se siembren 180 millones de árboles, donde logremos que se desarrollen los proyectos de energía eólica, de energía solar, donde se construye el canal del dique como una fuente de mitigación de cambio climático, pero a la vez de generación de empleo, que sea el proyecto del río Magdalena en un tema fundamental, que haya este compromiso con los más vulnerables, que son los que más han sufrido, sobre todo, por ejemplo, los trabajadores independientes, y que haya ese compromiso con el campo y con la equidad. O sea, que superemos esta tormenta remando juntos. Aquí no puede haber diferencias. El coronavirus no distingue ideologías políticas. Aquí tenemos que trabajar todos para salir adelante por los efectos que puede tener. Y al final saldremos de esta tormenta. La ruta está clara, tengo una carta de navegación, pero tenemos que, o sea, lo que viene es difícil. Y en eso tenemos que como sociedad enfrentarlo con mucha decisión y con mucha responsabilidad, porque mientras que no haya vacuna y mientras que no haya tratamiento, que la perspectiva de que haya vacuna todavía se demora un año, debemos cada uno asumir nuestras propias responsabilidades. La principal de todas, con el cuidado, con el uso del tapabocas, con el distanciamiento social, con los mecanismos de lavado de manos permanentes, que son las únicas herramientas que tenemos para luchar contra un enemigo que es invisible y que la vamos a poder superar si precisamente seguimos remando unidos. Yo espero que con estos planteamientos, pues al final, la maina y la tormenta, sigamos remando juntos, lleguemos a buen puerto y como sociedad, seamos mejores navegantes después de esta crisis tan profunda que hemos tenido, pero que como siempre tiene que llevar a lo mejor de nosotros como seres humanos y como colombianos con una actitud de resiliencia para salir adelante. Vale, vale, Diego, muchísimas gracias por esa intervención tan clara, tan contundente. Y bueno, ya vamos un poco llegando pues también al cierre de este programa y vamos también
interactuando un poco con las personas y ya nos han llegado algunas de las preguntas. Esta pregunta nos la hace James Leonardo Betancourt Jaramillo, que le mandamos un fuerte abrazo. Dice, buenas noches, un saludo. Bueno, tú dices que nada de doctor, bueno, un saludo. Diego, ¿qué políticas públicas buscan implementar para apoyar a las mujeres que se han visto afectadas por la violencia intrafamiliar debido al confinamiento? Pues el sistema judicial claramente pues, no es eficiente, dice James Leonardo. Bueno, lo primero, James tiene toda la razón y de hecho una de las grandes preocupaciones es que el confinamiento, no solo en Colombia, sino en el mundo, ha disparado dos indicadores, el de la violencia interfamiliar y el de las separaciones de las familias. Y eso, pues, eso afecta a la sociedad en su conjunto. Para el caso de la violencia intrafamiliar, se activó por parte del ICBF mecanismos de apoyo a los hogares. Como muchos hogares del ICBF no pudieron seguir trabajando desde los sitios, los centros de desarrollo infantil, lo que se hizo fue entrega de kits alimentarios en la casa. La entrega de esos kits venían con procesos de acompañamiento psicosocial en los hogares y con unas líneas de atención psicosocial con defensores de familia, con psicólogos, para tratar de disminuir esos efectos de violencia intrafamiliar. Lo segundo, recientemente, y es la primera vez que pasa, y yo creo que a mí me gustó mucho esa discusión. Diego, ¿me escuchas? Diego, ¿me escuchas? Bueno, nuevamente nuestro invitado pues tiene unos inconvenientes de conexión de internet que seguramente ya lo estará subsanando. Por favor, vayan comentándonos, vayan preguntándonos, pues aquí se las realizaremos directamente a Diego Molano, que hoy nuestro invitado pues especial en este programa que se llama Hablemos. Entonces, mientras que pues Diego va un poco conectándose, retomando esa conexión con nosotros, pues sí quisiera pedirles entonces ese favor, que se conecten, que nos comenten qué dudas tienen, qué preguntas quisieran hacerle a hoy nuestro invitado Diego Molano. Entonces, pues también pedirles que pues, nos vayan contando desde qué lugar se conectan, qué dudas quisieran pues, que sean resueltas aquí en este espacio, en este programa que se llama Hablemos, que ya, pues digamos, estamos con el director administrativo de la Presidencia de la República, ya estamos resolviendo algunos inconvenientes técnicos, logísticos, un poco de conexión, pues ya lo estamos allí resolviendo, ya le estamos nuevamente escribiendo por interno para que pues vuelva a ingresar a la sala de reuniones en esta aplicación Zoom y pues se pueda volver a conectar con nosotros. Entonces, pues les pedimos un poco de paciencia, que nos entiendan que este tema de la conexión a veces es un poco complicado, ¿sí? Y que se le sale a uno de las manos. Entonces, pues sí pedirles que nos excusen claramente desde este espacio, ¿sí? Y además pues contarles un poco acerca de todo el surgimiento de este programa, de este proceso llamado Pasa la Voz. Entonces, pues contarles que por qué pasa la voz y algunos que pues van teniendo, pues digamos, algunas dudas que por qué, sí, y algunos nos dicen que porque si está mal escrito pasa la voz porque lo ven con Z y no está mal escrito, sencillamente está con Z porque va en clave de paz. Estamos convencidos de que la paz es el camino tal como lo decía Mahatma Gandhi en su momento y en su periodo. Entonces, pues estamos muy convencidos de que el único camino para transformar toda esta realidad es la paz. Así que por eso pasa la voz, sí, es juntos pasemos la voz, sí, un poco visibilizar esa otra realidad que normalmente pues no se visibiliza. Entonces eso es un poco el objetivo que tiene este proceso de
de Pasa la Voz, esta organización que pues surge en la ciudad de Ibagué y pues con algunas líneas de acción, algunos trabajos que se desarrollan allí, como un informativo que sale semanalmente por nuestro canal de YouTube, que aprovecho el espacio para invitarles. Pasa la Voz TV, así me encuentran en YouTube, Pasa la Voz TV. También pues nos encuentran en nuestras redes sociales. Ya ahí nuevamente está ingresando nuestro invitado Diego, que tuvo unos ligeros inconvenientes Jair, de conexión. Sí, señor, te escuchamos, Diego. oye, qué pena, no, qué entrevista tan accidentada, otra entrevista, esto hemos tenido todos los problemas, se me fue la batería ahora del celular, no me di cuenta. Ay, Dios, no, tranquilo, igual sabemos pues de todas esas, a veces esos problemitas y seguramente, claro que sí, haremos un nuevo programa ya con todas las de la ley, en donde nos puedas acompañar, obviamente, con más calma, que sí, ha sido un poco como golpeada esta entrevista, pero bueno, las No, muy personas, accidentada, muy accidentada también, esto está más entonces, accidentado que el coronavirus. total, total, entonces, no, obvio entendemos, tranquilo, no hay ningún inconveniente, y por supuesto que la puerta está abierta, y que seguramente, y aquí lo hacemos público, seguramente lo volveremos a tener en un nuevo programa de Hablemos. Entonces, bueno, siguiendo un poco con las preguntas, estabas con la respuesta a esta primera pregunta, no sé si ya ahí la terminaste, ¿quieras agregar algo? No, te estaba mencionándote que pues aquí el reto principal con el tema de la violencia está, uno, en que se dispararon los indicadores de violencia, a eso se activaron los programas del ICBF. Recientemente hicimos el Consejo de Seguridad Nacional analizando el tema de violencia intrafamiliar y se tomaron unas medidas de unas redes de apoyo especial entre la Consejería de la Mujer, el ICBF para poder atender esta situación que es crítica y activar mecanismos sobre todo de alertas tempranas. Así es, Diego. También, bueno, tenemos aquí otra pregunta. Esta nos la hace Michael Hurtado. Dice, quisiera saber cuáles son las estrategias anticorrupción que se están implementando desde el gobierno nacional para salvaguardar y prevenir la malversación de los fondos destinados a la atención de la emergencia sanitaria. Bueno, lo primero es muy claro que la corrupción es también una de las mayores preocupaciones que tienen los colombianos y durante esta pandemia, por supuesto, se refuerza porque lo más grave puede ser que el uso de los recursos públicos se destine para temas que no sean esenciales y prioritarios como la salud, la vida, apoyar a los más vulnerables. En el gobierno se ha avanzado en dar aplicación y cumplimiento a lo que se discutió en la consulta anticorrupción. De hecho, en este semestre se materializaron la aprobación de proyectos de ley vitales para luchar contra la corrupción. El de pliegos tipo, que se comenzó a aplicar, el de la declaración de renta publicada por todos los funcionarios públicos, el uno que a mí me parece vital, que es el de la no casa por cárcel para los corruptos, que eso es lo que más nos duele cuando uno ve que son malversados los fondos y les dan la casa por cárcel a estos ladrones de cuello blanco. Y también está, por supuesto, todo lo que se relaciona a los mecanismos de control y veeduría. En el caso particular, por ejemplo, de un programa que es esencial, ayer se firmó la ley que permite a los padres de familia hacer seguimiento a la utilización del PAE, el programa de alimentación escolar, de modo que puedan instalar veedurías, se les rinda cuentas, pueda hacer más control en este caso. Y en los recursos destinados a la emergencia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría han creado una fuerza de tarea conjunta para poder hacer más control en el gasto que hacen para atender la emergencia a las entidades. El gobierno nacional creó un programa único de compras para concentrar y tener mayor control las compras, sobre todo los temas de pruebas y ventiladores, que son uno de los gastos principales para fortalecer el sistema de salud. Vale, Diego, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta para ir cerrando ya el espacio. Y esta pregunta nos la hacen, ¿cómo apoyar al sector agrario, al campesino de a pie que se ve afectado no solo por la pandemia, sino que también por el cambio climático? Uno de los pilares de este compromiso por Colombia, que es el mecanismo de reactivación que está utilizando el presidente Duque y el gobierno, es el compromiso con el campo y la paz con legalidad.
y allí la apuesta son tres. Una, ¿cómo garantizamos? Ahora se acaba de presentar un proyecto de ley de alivios para los pequeños productores, porque los pequeños productores, a pesar de que las cadenas de abastecimiento de alimentación se mantuvieron abiertas y se han mantenido abiertas durante esta pandemia, pues están muy afectados por los créditos, por la falta de garantías para poder reactivar sus actividades productivas. Ahí hay una apuesta grande en eso. Lo segundo, una apuesta grande de lo que se denomina agricultura por contrato. La gran queja de muchos campesinos, sobre todo los pequeños y los micro, los de las pequeñas parcelas, es producen pero nadie les compra. Y la apuesta de garantizar que haya una comercialización con una asistencia técnica adecuada para que se vendan los productos es clave. Por ejemplo, en los nuevos productos como el aguacate, que ha venido creciendo mucho, en los nuevos productos como el cacao, como los cafés especiales, es vital esta agricultura por contrato. En los temas de frutales también va a ser vital. Lo tercero que tiene que ver con el cambio climático y es, hay una gran apuesta del presidente Duque y que es uno de los proyectos que a mí más me gusta, es cómo logramos que en Colombia sembremos de aquí al año 2022 180 millones de árboles. La siembra de árboles como parte de la recuperación significa que la reactivación económica tiene en las soluciones de la naturaleza también un mecanismo para generar empleo a los jóvenes y a los campesinos con siembra de árboles en las zonas de reserva ecológica estratégica, cerca de los parques naturales y por supuesto también en nuestras ciudades. Eso genera empleo y al mismo tiempo cada árbol, cada reserva fortalecida nos ayuda a hacer captura de carbono, nos ayuda a hacer protección de cuencas, nos ayuda a mejorar los efectos del cambio climático y es una de las grandes apuestas que tenemos hoy en este programa de Compromiso por Colombia. Vale, vale, Diego, muchísimas gracias por resolver esas inquietudes, esas personas, esas preguntas que ya nos van haciendo cada una de las personas que hoy están conectadas con nosotros a este programa que se llama Hablemos, desde Pasa la Voz. Y quiero contarles también pues a título personal y también a modo de anécdota, pues gracias a la vida y a Dios que me dio la oportunidad de conocer a Diego Molano, también en Armenia en el año 2012, como les contaba al principio, y que ya después de ahí, pues bueno, ya nos fuimos encontrando en algunos eventos en la ciudad de Bogotá, aquí en la ciudad de Ibagué precisamente, para una cumbre de alcaldes y alcaldesas del departamento del Tolima, y desde allí pues tuve la oportunidad también de compartir un poco el espacio con Diego Molano en su momento, y bueno, era todo un tema de niñez y de infancia y de adolescencia. Entonces, que sigamos con ese vínculo tan chévere, tan cercano, y pues contarles también en este espacio que cuando yo me comunico con Diego, le cuento del programa y me dice, claro, de una, y aquí estamos. Entonces, pues, qué dicha, para mí es todo un honor, Diego, contarte que cuando veían por ahí la publicidad, amigos, familiares, en serio, le aceptó la invitación y de verdad que no lo creían. Entonces, pues sabemos de la agenda tan apretada con la que mantienes y que hoy pues nos acompañes en este rato, pues también a modo de conversación, de diálogo, y pues también contarle a la gente, aprovechar este tipo de medios y este tipo de espacios, pues todos esos avances, ¿no?, que se están haciendo, y como su nombre lo indica el programa, pues hablar, contar un poco esa lectura que tienes también a título personal, y por supuesto desde la parte institucional. Entonces, a mí sí me gustaría, pues un poco ya ir cerrando este espacio con un mensaje muy claro, muy contundente, pues también, y de invitación a los jóvenes, hoy a las personas que se conectan con nosotros, también pues ya ir cerrando este espacio. Muy bien, pues Jair, primero, pues déjame, ya que aquí estamos en comunidad, voy a contarles por qué admiro tanto a Jair. Yo era director del ICBF y había una conferencia de gobernadores con el procurador y todos los gobernadores. Y en uno de los principios que yo aprendí cuando fui director del ICBF era darle voz a los niños. Entonces dije, bueno, tiene que hablar alguno de los jóvenes representantes. Cuando de pronto se para allí un muchacho muy joven, flaquito él, delante de todos los gobernadores y se echa un discurso impresionante sobre los derechos de los jóvenes, pero sobre todo sobre los derechos a la salud, con unos reclamos grandes al sistema de salud
y con vehemencia, con pasión, pero con respeto y con espíritu constructivo fue lo que más me impactó de la presentación de Jair. Yo dije, este muchacho tiene un gran futuro, me gustaría conocerlo y invitarlo a los programas que hacemos. Allí tuve la oportunidad de conocerte y desde ese momento estoy seguro que estás hecho para grandes cosas a lo que he conocido y que hemos sido amigos. Así que pues, reiterarte mi admiración, mi profunda gratitud por esta amistad, por la invitación a este programa y de seguro espero que en un próximo programa podamos tener una conversación más fluida y no con tantos accidentes tecnológicos, pero la verdad ha sido muy grato participar de Hablemos aquí en Pasa la Voz. Sí, señor, muchas gracias. Y precisamente esa escena tan bonita, sí, contarles a las personas, fue en una cumbre precisamente gobernadores en la ciudad de Armenia, donde pues tuve la oportunidad y la posibilidad de hablar delante de los 32 gobernadores. En su momento estaba el procurador también general, y pues estaba también en ese entonces el presidente Juan Manuel Santos, y junto con Diego Molano, que estaba director del ICBF, y pues en todo el marco pues en representación de los niños, niñas y jóvenes de Colombia. En su momento habíamos más de 100 jóvenes en esa cumbre, y pues digamos que sí, ahí pues digamos que participando. En ese entonces tenía 14 años, ya hoy, bueno, ha pasado un poquito el tiempo, ya hoy tengo 22 años, pero pues sigo siendo el mismo. Creo que no he cambiado mucho, la verdad. Entonces ese chico que seguramente tienes ahí como imagen, seguramente cuando nos volvamos a encontrar después de todo esto, seguramente sí, pues verás que es el mismo, la misma esencia, dicen por ahí, y pues agradecerte enormemente el espacio. Entonces, nada, agradecerle a Diego Molano y bueno, a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles 5 de agosto a las 8 p.m. por este mismo canal, por Pasa la Voz, @pasalavoz.org. Así nos encuentran. Así que recuerden, juntos pasemos la voz. Nos vemos el próximo miércoles 5 de agosto a las 8 de la noche. Que estén muy bien. Feliz noche.